Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre la acentuación de diptongos y de triptongos. Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Fijaos en la palabra rueda. Si yo esta palabra la tengo que dividir en sílabas, yo no la dividiría diciendo ru, da. ¿Por qué? Porque la vocal u y la vocal quedan unidas formando una sola sílaba. Yo las pronuncio en un solo golpe de voz. Yo digo da. La u y la están unidas formando una sola sílaba. Da. Y esto mismo pasa con cuento. Si tuviésemos que separar esta palabra en sílabas, no diríamos to, diríamos cuento. Cuento. La U y la quedan unidas, las pronunciamos en un solo golpe de voz. Al igual que la A y la I de aire. No decimos A, I, de. Decimos aire, no A, I, re. Aire. La A y la I quedan unidas formando ese diptongo. ¿Qué pasa con la siguiente palabra? Ciudad, que la I y la U también quedan unidas, se pronuncian en un solo golpe de voz y forman diptongo. Decimos ciudad, ciudad, no decimos ciudad, ciudad, diptongo. Y finalmente, ruido, pasa exactamente lo mismo. La U y la I quedan unidas formando este diptongo. Ruido. En algunas palabras, simplemente con pronunciarlas ya sabemos si hay diptongo o no hay diptongo, pero otras no son tan sencillas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se forma un diptongo? Pues para que se forme un diptongo es una condición indispensable que haya una vocal cerrada. Si no hay una vocal cerrada, no puede haber diptongo. Vamos a ver si esta condición se cumple en estas palabras que hemos visto. Vamos a quitar este subrayado y vamos a ver si hay en todas ellas, en todas estas sílabas que hemos marcado como una sola porque creíamos que había un diptongo, si hay una vocal cerrada o no. Os recuerdo que las vocales cerradas son la I y la U. Rueda, tiene aquí una U. Cuento, tiene una U. Aire, tiene una I. Ciudad, esta tiene dos cerradas. Y ruido también tiene dos cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me encuentro una palabra con dos vocales juntas y una de ellas sea cerrada, sea una U o sea una I, automáticamente tengo que pensar que hay un diptongo. No, no siempre, y lo vamos a ver ahora con los hiatos. Pero es una condición para que haya un diptongo. Si no hay una vocal cerrada, no hay un diptongo. Si lo que hubiésemos visto hubiese sido la unión de una A con una E, pues no hubiese sido un diptongo, o de una A con una O, tampoco hubiese sido un diptongo, o de una E con una O, tampoco hubiese sido un diptongo. Entonces, sabiendo que en un diptongo siempre tiene que haber una vocal cerrada, nos podemos encontrar con los casos en los que haya una vocal cerrada más una abierta, los casos en los que hay una abierta primero y luego una cerrada, o también nos podemos encontrar alguna palabra que tenga una cerrada y al lado otra cerrada. Vamos a ver si esto se cumple con las palabras que hemos trabajado. Rueda, tenemos una U que es cerrada y una E que es abierta. Tenemos cerrada más abierta. Cerrada más abierta. Cuento, tenemos igual una U que es cerrada y una E que es abierta. Cerrada más abierta. Aire, la A es abierta y la I es cerrada. Entonces tenemos una abierta y una cerrada. Abierta y cerrada. Ciudad, tenemos una I que es cerrada y una U que es cerrada también. Cerrada más cerrada. Y ruido, una U que es cerrada, una I que es cerrada. Cerrada más cerrada. ¿Cómo se acentúan los diptongos? Pues bien, las palabras que tienen un diptongo se acentúan siguiendo las mismas reglas que las reglas generales de acentuación que siguen el resto de las palabras. Sin embargo, nos puede surgir una duda, porque claro, nos encontramos con que un diptongo es una sílaba en la que hay dos vocales. Entonces, ¿cuál de las dos vocales es la que lleva esa tilde en caso de que tenga que llevar tilde? Fijaos, cuando tengamos un diptongo que está formado por una vocal abierta y una cerrada, cerrada más abierta o abierta más cerrada es una vocal abierta y una vocal cerrada, da igual en el orden en el que estén, la tilde siempre se la vamos a poner a la vocal abierta, es decir, a la A, a la E
o a la O. Y vamos a verlo con estos ejemplos. Camión. Camión es una palabra que si la dividimos en sílabas, aquí hay un diptongo, entonces sería camión. Es una palabra que tiene este golpe de voz, esta sílaba tónica en la última de las sílabas, es una palabra aguda, termina en N, por lo que habría que acentuarla. ¿Dónde ponemos la tilde? ¿En la I o en la O? Si es una misma sílaba. La I es la vocal cerrada. La O es la vocal abierta. Hemos dicho que cuando vemos que un diptongo lleva dos vocales, la abierta y la cerrada, y que se tiene que acentuar, ¿dónde ponemos la tilde? En la abierta. ¿Cuál es la abierta? La O. Por lo tanto, camión lleva la tilde en la O. ¿Qué pasa con huérfano? Huérfano, lo separamos en sílabas. Huérfano. Huérfano. Es una palabra esdrújula, por lo tanto, ¿debemos de acentuarla sí o sí? Aquí nos encontramos con una vocal que es cerrada, la E, que es una vocal que es abierta. Cuando nos encontramos abierta y cerrada, ¿la tilde dónde la ponemos? ¿En la cerrada o en la abierta? La ponemos en la abierta, por lo tanto, la abierta es E, en la E es donde lleva esta palabra la tilde. Entonces, cuando veamos vocal abierta y cerrada, la tilde va a ir en la abierta. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos cerrada más cerrada? Las dos son cerradas. Entonces, si no hay ninguna abierta, no tenemos esta pista para saber que la tilde tiene que ir en la abierta, pues la tilde va a ir en la segunda vocal cerrada. Vamos a verlo con estas palabras. 21. Separamos la palabra 21 en sílabas. 21. Tenemos un diptongo y tenemos una I dentro del diptongo, que es una vocal cerrada, y una U, que también es una vocal cerrada. Dos cerradas. ¿Dónde ponemos la tilde? En la última, en la segunda de las cerradas. Por lo tanto, en la U. Cuídate. Separamos en sílabas. Cuídate. Cuídate. Es una palabra esdrújula, tenemos que poner tilde, pero ¿dónde ponemos la tilde? ¿En la U o en la I? Tenemos que poner la tilde en la segunda de las vocales cerradas. Cerrada, cerrada, la segunda es la I. La tilde va aquí. Por tanto, cuando nos encontramos con que en el diptongo las dos vocales son cerradas, cerrada más cerrada, la tilde la ponemos en la segunda cerrada. Y ahora, ¿qué pasa con estas palabras que tenemos aquí que también forman un diptongo? Ciudad. Separamos en sílabas. Ciudad. Pues con ciudad lo que pasa es que ciudad no lleva tilde, sigue las reglas generales de acentuación, como hemos dicho, pero fijaros que la sílaba tónica es esta de aquí, dad, no decimos ciudad, decimos ciudad. Es una palabra aguda, termina en D, por lo tanto no lleva tilde, entonces aunque veamos un diptongo, no hay que poner la tilde en ningún lado. ¿Y qué pasa con la segunda palabra? Agua, separamos en sílabas. Agua. ¿Cuál es la sílaba tónica? A, no decimos agua, ¿verdad que no? Decimos agua. La sílaba tónica es A. Aquí es donde tenemos el diptongo. ¿Tenemos que poner tilde? No, porque la sílaba tónica es otra diferente a la sílaba donde está el diptongo. Por lo tanto, esta palabra no lleva tilde. Resumiendo, cuando una palabra tiene un diptongo y esa sílaba que tiene el diptongo coincide con la sílaba tónica de la palabra, si no coincide con la sílaba tónica, no hay problema, pero si esa sílaba en la que hay un diptongo es la sílaba tónica de la palabra y tiene que llevar tilde porque se siguen esas reglas generales de acentuación y esa sílaba tiene que llevar tilde, ¿cómo sabemos en qué vocal ponemos la tilde? Si el diptongo está formado por abierta y cerrada o cerrada y abierta, la tilde va a estar siempre en la abierta. Y si está formado por dos cerradas, cerrada más cerrada, ponemos la tilde en la segunda cerrada. Pero es que además de diptongos nos podemos encontrar con triptongos. ¿Qué es esto de los triptongos? Pues los triptongos son tres vocales que están juntas en una palabra y que además forman parte de la misma sílaba. Esos son los triptongos. El orden que deben de seguir esos triptongos para que dé un triptongo es una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Cuándo se acentúan estos triptongos? Pues siguen las reglas generales de acentuación, como los diptongos. Pero entonces tenemos un problema. ¿Qué problema? Pues el mismo que teníamos con los diptongos. Si recordáis, con los diptongos veíamos en una misma sílaba dos vocales. Si esa sílaba se acentuaba, ¿dónde poníamos la tilde? ¿En la primera vocal? ¿En la segunda vocal? Bueno, eso ya lo acabamos de ver y ese problema ya lo hemos solucionado. Ahora vamos con el problema de los triptongos, que son tres vocales dentro de una misma sílaba.
¿Qué vocal lleva la tilde en caso de que esa palabra, esa sílaba tenga que llevar tilde? Pues cuando nos encontremos que un triptongo tiene que ser acentuado, sabiendo que un triptongo está formado por una vocal cerrada, una abierta y una cerrada, la tilde se la vamos a poner en la A abierta. Vamos a verlo con estos ejemplos. Empezamos. Vieira. Aquí tenemos una vocal cerrada, una I, una abierta, una E y una cerrada, una I. ¿Veis? Si separamos esta palabra en sílabas, tenemos Vieira, triptongo. ¿Lleva tilde esta palabra? Vieira es una palabra llana. Decimos vieira. El golpe de voz está en la primera sílaba, no en la última. No decimos vieira, decimos vieira. Por tanto, al ser una palabra llana, esta palabra se acentuaría si terminase en una letra diferente a una N, a una S o a una vocal. Termina en una vocal, no se acentúa. Aquí no tenemos problemas. Vamos con la siguiente palabra. Estudiéis. Separamos esta palabra en sílabas. Estudiéis. Aquí está el triptongo, si veis, que está formado por una I, que es una vocal cerrada, una E, que es una vocal abierta, y una I, que es una vocal cerrada. ¿Llevaría tilde esta palabra, estudiéis? Sí, porque es una palabra aguda. El golpe de voz está aquí. No decimos estudiéis ni estudiéis. Decimos estudiéis. El golpe de voz está aquí. ¿Dónde pongo la tilde entonces? Porque al ser una palabra aguda, fijaos, termina en S. Las palabras agudas que terminan en N, S o vocal hay que acentuarlas. Entonces, ¿dónde pongo la tilde? ¿En la I? ¿En la E? ¿En la segunda I? La tilde la tengo que poner en la vocal abierta. ¿Cuál es la vocal abierta? La E. Pues en la E pongo la tilde. Y terminamos. Confiáis. Separamos esta palabra en sílabas. Confiáis. Es una palabra bisílaba. Confiáis. Aquí hay un triptongo que está formado por una I cerrada, una A abierta y una I cerrada. ¿Llevaría tilde esta palabra? Sí, fijaos, es una palabra aguda. El golpe de voz está en esta sílaba y además termina en S. Aguda, que termina en S, tiene que llevar tilde. La tilde la lleva en el triptongo. ¿En qué vocal pongo la tilde? ¿En la I, en la A o en la I? Cuando tenemos un triptongo, la tilde va en la vocal abierta, ¿verdad? Por lo tanto, la tilde va en la A, que es la vocal abierta. Recordad, tanto diptongos como triptongos siguen las reglas generales de acentuación. Tenéis que estar atentos, tenéis que ver si esa palabra es aguda, llana o esdrújula y en caso de que esa tilde tenga que estar en una de las vocales de la sílaba del diptongo o del triptongo, hacer caso a estas reglas que acabamos de ver.